Los lentes son buenos. Hermanos, este pasaje que vamos a leer contiene el quinto de los himnos que tradicionalmente se reconocen como himnos de la natividad o del nacimiento del Señor Jesucristo. Estos 5 himnos comienzan con el de Elizabeth, que está en el capítulo 1, los versículos 42 al 45, cuando Elizabeth le dice a su prima María: bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. En este momento pues hace una especie de cántico, himno de adoración o de alabanza, por decirlo así, a Dios por la misericordia que había tenido con su sierva, habiéndola utilizado para de ella o en ella engendrar al Mesías prometido. El segundo de los himnos era el himno que conocemos como el Magnificat. Este himno pues lo canta María, es un cántico de adoración o de alabanza al Señor cuando ella dice: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Y esto es otro de los cánticos que desde el siglo V la Iglesia cristiana identifica como cánticos navideños, cánticos relacionados a la natividad. El tercero de ellos está en los versículos que van del 67 al 79, fue el que vimos de Zacarías, cuando Zacarías pues dice: bendito el Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo. Es el conocido como el Benedictus, o sea que es el tercero de ellos, es el Benedictus. El cuarto lo cantaron los ángeles, capítulo 2, versículos 13 y 14, cuando los ángeles dicen: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Este se conoce como el Gloria in excelsis Deo. Así es, ¿verdad? Gloria in excelsis Deo, gloria a Dios en las alturas, ¿verdad? Todos esos son cánticos que tradicionalmente la Iglesia cristiana en las diferentes denominaciones han reconocido. El último es el de ahora. Este se conoce como el Nunc Dimittis y cada uno de ellos está relacionado con la expresión de aquel que inicia su cántico de adoración al Señor. Todos son cánticos de adoración. El Nunc Dimittis comienza con: ahora, Señor, despides a tus siervos en paz. Son las palabras que vamos a leer dentro de un momentito de parte de Simeón. Simeón en el capítulo 2, los versículos que van del 29 en adelante. Vamos a tener la lectura de la palabra y luego vamos a ver que este cántico de Simeón tiene todavía mayor implicación, porque realmente es un cántico de adoración y al mismo tiempo que es un cántico de salvación y al mismo tiempo que es un cántico misionero. Es todo un himno, ¿verdad?, que tiene un simbolismo y un significado maravilloso. Vamos al capítulo 2 entonces de Lucas, versículo 21. ¿Están conmigo? ¿Tienen el texto? Pues leemos entonces. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tus siervos en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba allí también Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios
y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Precioso pasaje, precioso pasaje. El himno de de Simeón, aquí en Nunc Dimittis, se convierte en un himno de adoración cuando dice la Escritura que él, en el versículo 28, dice, le tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Y luego entonces en el versículo 39, es un himno de salvación, sin lugar a duda, porque dice, han visto mis ojos tu salvación. Y finalmente vemos que el propio himno habla de aquello que vendría a los gentiles, cuando dice, salvación que has preparado delante de todos los pueblos, dice, para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. O sea que está hablando de un himno, en cierta forma está glorificando a Dios por el propósito de Dios manifiesto a través del nacimiento del Mesías, de alcanzar a todas las naciones con su gracia para la redención y la salvación de todos. Bien, pero yo quiero poner un énfasis muy particular en lo que le sucedió a este hombre, Simeón, pero que no solamente le sucedió a él, sino que le sucedió a otros más y que pasa muchas veces desapercibido por el énfasis muy particular que tiene la Escritura en que él se sintió que ya su vida había llegado al fin, que ya estaba listo para partir, porque su esperanza ya se había cumplido. Y el título del mensaje de esta mañana es ese, esperanza cumplida. Vamos a ver en primer lugar a unos padres que estaban esperando poder cumplir con la ley de Dios, refiriéndome obviamente a María y a José. En segundo lugar vamos a ver a Simeón, un anciano que esperaba el cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho a él de una manera específica y que él sabía que era una promesa extensiva, no solamente a Israel, sino a todas las naciones de la tierra. Y finalmente vamos a ver a los, no sé si ustedes sabían que el gentilicio de los de Jerusalén o los que viven en Jerusalén es jerosolimitanos. Entonces vamos a ver cómo los jerosolimitanos también esperaban la redención y ellos van a ver también su promesa cumplida. Entonces vamos a ver específicamente hoy cómo se cumplen las esperanzas de estos tres grupos de personas representados aquí. José y María como padres, Simeón de una manera muy particular y finalmente los habitantes de Jerusalén. José y María, como dice el texto aquí, fueron muy diligentes y obedientes para cumplir con los mandatos de la ley de Dios. Fíjense que dice en el versículo 21 que le pusieron por nombre Jesús pura y simplemente porque el ángel le había puesto ese nombre y le había dado la instrucción de que llamarían su nombre Jesús. Ustedes saben lo que significa Jesús, ¿verdad? Porque salvaría a su pueblo de sus pecados. O sea, Jesús es el Salvador. Jesús es el Salvador. Ese es el nombre del Señor Jesucristo, Salvador. Y eso es lo que precisamente Él es. Pero es muy interesante que siendo Él Dios y siendo Él el Salvador, ¿verdad? Sin embargo, los padres de Él se ocuparon de cumplir con la ley de Dios literalmente en todo lo que estaba establecido en la ley. ¿Cuántas veces nos encontramos nosotros con cristianos que dicen, no es que seamos antinominianos, sino pura y simplemente que la ley era para el Antiguo Testamento y nosotros no tenemos que guardar la ley, porque nosotros tenemos la libertad de Cristo? Y hacemos una tergiversación total del propósito de Dios a través de su palabra, de su ley, de lo que Él ha escrito. Porque el legado de Dios que incluye Antiguo y Nuevo Testamento es para la iglesia hoy día, no solamente para el pueblo de Israel en el Antiguo tiempo, en el Antiguo Testamento, antes de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí vemos al Señor Jesucristo, ¿verdad?, siendo llevado por sus padres con un propósito único y fundamental de cumplir con los ritos que Dios había establecido. Y es muy interesante que algunos de esos ritos ni siquiera le competían a Él en su condición de Dios. Vamos a analizar algunos de ellos de una manera superficial. En primer lugar, dice el texto aquí que ellos fueron a circuncidar al niño a los 8 días. Y cuando circuncidan al niño, entonces en ese mismo momento ellos le confirman el nombre que el ángel le había puesto, el nombre de Jesús. Hay cristianos que dicen, yo no necesito bautizarme. No estamos diciendo que la circuncisión y el bautismo son lo mismo, pero tienen un mismo significado, un mismo simbolismo. ¿Qué es lo que hace el bautismo? ¿Nos salva el bautismo? No nos salva el bautismo, no sabemos que no. Pero sin embargo es una ordenanza del Señor. Aquel que creyere, siendo salvo, debía ser bautizado. Y cuando una persona siendo cristiano dice, yo soy salvo, yo no me he bautizado, yo no necesito bautizarme, esa persona está contraviniendo lo que Dios ha establecido, desobedeciendo el mandamiento de Dios, queriendo establecer su propia religión, por así decirlo, por encima de la del Señor.
El bautismo es una ordenanza que tiene el mismo efecto que tenía la circuncisión para los judíos. ¿Qué hace? Pura y simplemente nos identifica con el pueblo de Dios. Y cuando una persona se bautiza, lo que está diciéndole al pueblo de Dios es: yo soy uno de ustedes. Cristo vino a mi corazón, perdonó mi pecado y me hizo una nueva vida, una nueva criatura. Ese es el significado del bautismo. María y José, ¿verdad?, fueron a circuncidar al Señor Jesucristo, a identificar al Señor Jesucristo como un judío, simplemente porque ellos eran judíos y era el mandato que Dios tenía para ese pueblo. Había todo un simbolismo de limpieza y de purificación que el Señor Jesucristo no lo necesitaba. No había sido nacido de hombre pecador, sino del Espíritu Santo de Dios, pero sin embargo ellos iban a cumplir con la ley de Dios. Nosotros tergiversamos y mal empleamos completamente la gracia de Dios cuando nosotros, acogidos en su gracia y en la libertad que tenemos en Cristo, nosotros echamos a un lado el mandato de la palabra de Dios y nos convertimos en desobedientes. Acabamos de leer ahora mismo en la lectura de hoy: si alguno dice que le conoce y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad de Dios no está en él. En eso conocemos, en que guardamos sus mandamientos. Los mandamientos son para los cristianos. El amar a Dios sobre todas las cosas es para los cristianos. Y el no matarás por igual. Y el no fornicar o cometer acciones indebidas, así como lo que tiene que ver con el robo o el adulterio, los mandamientos son para los cristianos, son para nosotros. El venir a la iglesia del Señor y congregarnos es un mandamiento del Señor, no es una opción, es una orden del Señor, un mandamiento. Pero no, yo no voy a ser ritualista, porque eso es legalismo. No, no es legalismo, es obediencia. María y José tenían la esperanza de agradar a Dios obedeciendo lo que estaba escrito en la ley de Dios. Y por eso lo estaban haciendo. Y circuncidaron al Señor Jesucristo. Gracioso. Para identificarlo con quién. Con Él mismo. Porque la circuncisión era la señal que tenía el pueblo de Dios de ser diferente a todo el resto de los pueblos de la tierra. Luego fíjense que dice más adelante que ellos, luego que se cumplieron la purificación de ellos, fue que trajeron al Señor al Señor Jesucristo para presentarle en el templo en Jerusalén. Después de la circuncisión, que es solamente el inicio del ritual, venía el tiempo de la purificación. No vamos a entrar en detalle en cuanto a esto, pero eran 40 días que debían guardarse rigurosamente. Y al final de los 40 días, entonces venía la consagración de los hijos, y en particular de los primogénitos. Jesús era el primogénito de ese matrimonio. Dios le había dado un hijo, el cual debían dedicar y consagrar al Señor según lo que estaba escrito en Levítico. Y específicamente en Éxodo capítulo 13, los primeros 12 versículos hablan sobre esa consagración y todavía mucho más allá, de cómo debía ser consagrado todo primogénito, aún de los animales, y cómo algunos de esos animales podían ser redimidos, y cómo todo niño primogénito debía ser redimido. Entonces, el ritual que está cumpliendo José y María incluye, en primer lugar, la circuncisión del Señor Jesucristo, la purificación de ellos, en tercer lugar, la consagración del niño. No, que eso es pura religión. Eso viene del catolicismo. ¿Quién lo dijo? Cuando tú traes tu bebé aquí al templo para presentar al Señor delante de la congregación, tu bebé, tú no estás cumpliendo con un ritual católico. Tú estás pura y simplemente dedicando tu bebé al Señor y pidiéndole a la congregación, ¿verdad?, que se unan a ti en las súplicas para que el Señor tome ese bebé para sí. Y qué bello cuando los padres traen sus hijos para dedicarlo al Señor. José y María estaban en eso. Ellos esperaron el tiempo preciso luego de su purificación, cogieron sus muchachos y desde Nazaret se dieron un viaje hasta Jerusalén para presentar al Señor su Hijo, el Señor Jesucristo. No puedes odiarlo, debes hacerlo. ¿Que hace alguna diferencia en tu salvación? No, seguro que no. Pero ¿saben una cosa? Si una persona dice que conoce a Dios y no le obedece, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. No te confundas. Si tú dices que te convertiste al Señor Jesucristo, mi hermana querida, y no tienes la obligación o la necesidad imperiosa de dar testimonio de tu fe a través de las aguas del bautismo, perdóname, tal vez te estás engañando a ti mismo. ¿Cuántos hay aquí en la iglesia
que dicen ser creyentes, convertidos, que han nacido de nuevo, que sus pecados son perdonados, que son cristianos de verdad y no se han convertido. No debería haber ni uno. Ni uno debería de haber. Y es un problema de cada quien, no es un problema de la iglesia. No hay ninguna diferencia en el trato ni en los privilegios. Es un problema de usted, de obediencia a Dios. Los padres de Jesús, José y María, tenían la esperanza de cumplir con la ley de Dios y estaban cumpliendo esa esperanza. Pero no solamente eso, sino que se habla aquí de redención, ¿verdad? Y con la misma consagración, fíjense cómo dice el texto. Dice aquí en el versículo 23, versículo 22, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley, ¿verdad? Todo varón que abriere matriz será llamado santo al Señor. Versículo 24, ¿qué dice? Y para ofrecer, conforme a lo que se dice, ¿dónde? En la ley también, o sea, en la palabra de Dios, dice un par de tórtolas o 2 palominos. Las tórtolas o los palominos era la ofrenda que, ya que no tenían recursos para comprar un cordero, ofrecían las familias pobres. Y el simbolismo seguía siendo el mismo, algo completamente simbólico. Señor, como mi hijo yo no lo sacrifico, ¿verdad? Y derramo su sangre por ti, entonces yo te ofrezco estos animales para derramar la sangre de estos animales en holocausto, ofreciéndotelo a ti. Es la manera de redención, el mismo principio que nosotros vemos que se mantiene a lo largo de la historia del cristianismo y del Antiguo Testamento, del judaísmo también, y que se consuma con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué se dice que Cristo es el Redentor? Porque en vez de derramar yo mi sangre en expiación por mi propio pecado, Jesucristo derrama su sangre para redimirnos de la culpa del pecado, que es la muerte y el derramamiento de mi propia sangre. Cristo se ofrece en sacrificio al Padre para que tú y yo podamos, la única manera posible es esa, no hay otra manera, tú y yo podamos ser perdonados y salvos. Entonces vemos aquí unos padres que tenían la esperanza de cumplir con la ley de Dios. Querían hacerlo, fueron desde Jerusalén, porque ellos querían agradar a Dios, querían que el Señor Jesucristo viese que ellos eran realmente piadosos, temerosos de Dios y obedientes a su palabra. Querían convencer a Dios de ello, y lo estaban haciendo lo que tenían que hacer. Cristo, o por Jesucristo, no había que ofrecer un sacrificio redentor. Esas 2 tórtolas o esos palominos estaban de más. Los shekels que se pagaban también estaban de más. O sea, no había que pagar nada por Jesucristo. ¿Por qué? Porque al que no conoció pecado, dice Gálatas, por nosotros fue hecho pecado, para que la justicia de Dios cayese sobre él. Pero él no conoció pecado. El único hombre que ha habido sobre la faz de la tierra, el único ser que ha habido sobre la faz de la tierra, ser humano, que nunca pecó, fue concebido sin pecado. No María. María era una pecadora y lo reconoce como tal. Y por eso alaba a Dios por la misericordia que tuvo tomándolo en cuenta para ser recipiente de la gracia de Dios y para que el Espíritu Santo permitiese que en ella se concibiese la persona del Mesías. Pero Cristo no. Cristo era Dios. Dios es inmaculado, sin pecado. Y el pecador es el que tiene que ofrecer sacrificio. El pecador es el que tiene que ser redimido. Tú tienes que ser redimido. Yo tengo que ser redimido. Pero Cristo no tenía que ser redimido. Sin embargo, ellos querían cumplir en obediencia con todo lo que establecía la ley de Dios. Por eso en estos versículos vemos que en varias ocasiones dice conforme a la ley de Moisés. Conforme está escrito en la ley del Señor. Para ofrecer lo que se dice en la ley del Señor. 3 veces hace énfasis en que ellos estaban cumpliendo la ley del Señor, cumpliendo la ley del Señor. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que nos redimiese a todos aquellos que estamos bajo la ley. Y para que permitiese que nosotros pudiésemos llegar a ser hijos de Dios, porque por medio de la ley no íbamos a poder serlo jamás. Pero por medio de Cristo, quien nos redime de la maldición de la ley, de la condenación del infierno, entonces sí podemos ser salvos. Estamos hablando sobre esperanzas cumplidas, ¿verdad? Y la primera esperanza, que sin lugar a duda
vemos nosotros cumplida fue la de José y María. Ellos cumplieron con los preceptos de Dios plenamente. Ellos esperaban hacerlo y lo hicieron ciertamente, porque para ellos era muy importante, fundamental, cumplir con la palabra de Dios. Para ti también, mi hermano, mi hermana, para ti también. Les voy a hacer una anécdota. No pensaba que, pero que el Señor la haya traído en este momento para bien. Cuando yo me convertí al Señor Jesucristo, me convertí en una iglesia joven, que comenzaba. Y había muchas cosas que no me parecían como muy, tal vez en mi ignorancia, tal vez en mi poco conocimiento, pero habían cosas que no me parecían como sea, ¿verdad? Con razón o sin razón, yo estaba muy suspicaz. Como decimos en buen dominicano, yo andaba chivo. Estaba dentro de la iglesia, pero chivo, ¿verdad? Pero yo me convertí al Señor Jesucristo de corazón. Y yo entendí de una manera muy clara que si me convertía al Señor Jesucristo, yo tenía que bautizarme. Tenía que obedecer. Tenía que dar testimonio de mi fe por el bautismo. Y resulta que el procedimiento de la iglesia era el siguiente. Cuando una persona se convertía, se bautizaba y automáticamente era miembro oficial de la iglesia. Pero yo no quería ser miembro oficial de la iglesia. Yo no quería compromiso con la iglesia. Consecuentemente, yo les dije al pastor de la congregación, yo no quiero ser miembro de la iglesia, que no quería tener la autoridad de la iglesia y del pastor sobre mí, pero yo sí quiero obedecer la palabra de Dios. Y la respuesta fue la siguiente: las dos cosas van conectadas. Debes bautizarte, ¿verdad? Y vas a ser miembro de la iglesia automáticamente y vas a tener que estar bajo autoridad. Óyeme, qué conflicto. 28 años de edad, con una mentalidad bien esquiva, bien chiva y con los sentidos bien despiertos. ¿Qué ustedes creen que hice? Me bauticé. Antes de los 2 años estaba saliendo de la iglesia, pero me bauticé. Antes de los 2 años estaba renunciando de la iglesia, saliendo de la iglesia. Obedecer al Señor, obedecer lo que dice su palabra. Por encima de lo que sea, hay que obedecer lo que la palabra de Dios dice. Y María y José lo hicieron. Tenían todos los argumentos para reírse de eso. Era el propio Dios que estaba ahí. El mismo Señor Jesucristo. ¿Qué redención ni redención? ¿Qué circuncisión ni circuncisión? Si a mí se me apareció el ángel y el ángel me dijo que el santo ser que nacería de mí sería llamado el Hijo de Dios. ¿Qué voy yo a atar al Hijo de Dios? Estaba escrito en la ley de Moisés, conforme a lo que estaba escrito de la ley del Señor y conforme, como dice aquí, a lo que se dice en la ley del Señor. Hermano, si tú no honras la palabra del Señor, tú no honras al Señor. Consecuentemente, ellos tenían la esperanza de honrar a su Señor obedeciendo los mandatos de la ley. El segundo caso que vemos acá es el del cántico de Simeón, el Noc Dimitris, ¿verdad? Ustedes saben lo que significa Simeón. Los nombres son importantes para los israelitas, en la Biblia, ¿no? Simeón significa Dios escucha, eso es lo que significa Simeón. Y precisamente lo que vamos a ver aquí es como la esperanza que tenía Simeón de que Dios le escuchara y le concediese ver al Mesías, ver la redención de Israel. Él, con su propio nombre, estaba proclamando que Dios escucha las oraciones. A veces tenemos por retrasado al Señor, y no en términos mentales, lógicamente, sino en términos de tiempo. Pero dice el Señor que no lo tengamos por tardanza. No tomemos como una tardanza del Señor, lo que pasa es que Él es que conoce los tiempos y las sazones, pero el Señor va a venir. Y así como Él estaba esperando la venida del Mesías, así estamos nosotros, su iglesia, esperando la venida del Mesías. La segunda venida de Cristo. ¿Tú estás esperándolo conmigo? Ay, sí, yo sí. Yo sí. Y en la medida que pasan los años, más y más, y en la medida que pasan los meses, más y más y más y más. Este anciano, Simeón, estaba esperando el cumplimiento de una promesa que Dios le había hecho. En el versículo 25 dice: aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón.
Este Simeón, en el versículo 26 dice que le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Él estaba esperando su promesa, que se cumpliese la promesa. Tenía una esperanza, la esperanza de que él iba a ver la redención de Israel, que él iba a ver al Mesías prometido. Un hombre que aparece de la nada, de la cual la Biblia no dice nada, no sabemos de qué tribu es, no sabemos quiénes fueron sus padres, no sabemos nada de él, pero sabemos mucho de él. En primer lugar dice la Escritura que era un hombre justo. Y cuando habla de que era un hombre justo, está diciendo que había sido un hombre justificado por Dios. Porque el único justo y el único que es capaz de justificar y declarar justo a una persona es Dios. Porque para que Dios te declare a ti o a mí justo, Él tiene que justificarnos, o sea, perdonarnos, declararnos sin culpa. Si nos declara culpables, no somos justos. Y eso es precisamente lo que hace Él por gracia en su misericordia a través de nuestro Señor Jesucristo cuando confiamos en Él, cuando nos entregamos a Él, cuando nos convertimos a Él. O sea que este hombre era tan justo como Abraham. Dice la Biblia que Abraham fue justificado por su fe. Abraham le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Y Simeón dice la Escritura que era una persona justa. La segunda cosa que dice era que era un hombre piadoso. Lo leen ahí de una manera muy clara, está marcado ahí en el versículo 24, el versículo 25, perdón. Dice que era un hombre piadoso. Y está hablando de una persona que tenía una relación íntima con Dios, que su cotidianidad era cercana a Dios. Que no era un Dios de encuentro una vez a la semana, tal vez en el culto del domingo en la mañana, o en el ritual X, sino que era alguien con quien tenía una comunión íntima. Pero dice más de este hombre, dice que era un hombre que estaba esperando al Mesías. Él esperaba la consolación de Israel. La consolación de Israel. Qué manera tan hermosa de llamar al Mesías, la consolación de Israel. Señores, quien tiene conciencia de su condenación, quien sabe que además de eso no tiene ninguna esperanza de por sus propios medios lograr el perdón, quien además de esto reconoce que es justa su condenación, esta persona tiene que estar en desesperanza total, desesperado. Saber que los años pasan y que en cualquier momento nos vamos a ver de frente a nuestro Dios. Y la única cosa que el Señor va a reclamar de nosotros es: ¿qué hiciste con mi hijo? Yo lo envié, nació de una virgen y fue allá y murió en una cruz por ti. ¿Qué hiciste con él? Y pensar que vas a tener que bajar la cara avergonzado y que con vergüenza le dirás al Señor: Señor, lo siento. No tendrás otra posibilidad. No habrán alternativas para ti. Tu destino eterno es al lago eterno, junto con el diablo y sus ángeles caídos. ¿Qué tipo de esperanza? Ninguna esperanza puede haber para el incrédulo. Pero sin embargo, este hombre justo, piadoso, dice, esperaba la consolación de Israel, esperaba el Mesías prometida, esperaba el Salvador, esperaba aquel que iba a hacer por él lo que él no podía hacer por sí mismo, que iba a expiar por sus pecados, que iba a padecer y hasta ir al infierno. Pero ir al infierno no para permanecer allá. Morir, pero no para permanecer en la muerte, sino para proclamar victoria y redención. Y resucitando el tercer día, colocarse a la diestra del Padre en los cielos, esperando ahí a que por fe nosotros nos acerquemos a Él y clamemos por misericordia. Este es el Consolador. Él esperaba la consolación de Israel, esperaba la oportunidad de tener una esperanza prometida a través del Redentor, del Mesías, de Jesucristo. Y este hombre, dice la Escritura aquí también, que era un hombre sobre el cual estaba el Espíritu Santo. O sea que era una persona que Dios lo guiaba. Y no solamente eso, sino que Dios le había hecho una promesa puntual. Y le había dicho: tú no vas a morir hasta que tú veas con tus propios ojos la consolación de Israel, que no veas al Mesías. Óyeme, es un hombre único, un privilegio muy particular. Dios le anunció lo que tenía que suceder antes de que él muriese. Yo no sé qué tiene que suceder antes de que yo muera, ni tú tampoco.
pero él lo sabía. Consecuentemente, él estaba en expectativa. Él sabía que el Mesías venía, pero no sabía dónde ni cuándo. Pero tenía una actitud correcta, la de dejarse guiar donde Dios le mandaba. Y precisamente dice el versículo 27 que movido por el Espíritu, él fue para el templo. Y cuando una persona está esperando realmente el cumplimiento de una promesa divina, y es guiado por el Espíritu Santo, y está lleno del Espíritu Santo, y lleva una vida piadosa, y ha sido justificado por el Señor por medio de la fe, esa persona se coloca donde Dios lo quiere, y entonces va a poder ver las maravillas de Dios y el cumplimiento de las promesas de Dios. Y esto le pasó a Simeón precisamente. Precisamente eso le pasó. ¿Qué tienes tú en común con Simeón? ¿Eres una mujer, un hombre justo, justa? ¿Eres una mujer, un hombre piadoso, piadosa? ¿Eres una mujer o un hombre que estás esperando la venida del Señor Jesucristo? Su segunda venida. ¿Eres un hombre o una mujer llena del Espíritu Santo? Dios guía tu vida. ¿Estás donde Dios quiere que tú estés, en el momento preciso donde Dios quiere que tú estés? Pues entonces, si es así, tú vas a ver tu esperanza cumplida. Así como la vio Simeón, así vas a ver tú tu esperanza cumplida. Es muy interesante esto, porque al estar precisamente donde Dios le quería, fue que Dios le concedió el gran privilegio que ninguna otra persona recibiría. La primera cosa es que Simeón tuvo al Salvador del mundo en sus brazos. Dice que cuando vinieron María y José, esta mañana estaba yo allá afuera y vino Smerlin con su niño precioso. ¿Dónde está Smerlin? Y me vio y hizo así, y se me tiró arriba. Smerlin se sorprendió. Yo me sentí tan halagado. Digo yo, ay, que identificó al abuelito. Yo me sentí tan y tan halagado. Y para mí fue un privilegio esto. Imagínense el privilegio que tuvo Simeón de tener a Jesús, el Dios eterno, el Redentor del mundo, el Mesías prometido, esperado, anunciado durante tantos siglos por los siervos de Dios, ángeles y profetas. Y estaba en sus manos ahí, pura y simplemente. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio tuvo tan grande! Pero no solamente eso, él vio ciertamente en el Mesías la salvación provista por Dios. Por eso él dice, han visto mis ojos tu salvación. Y no solamente eso, sino que además de eso fue capaz de profetizar el alcance que tendría la salvación. Porque dice que ese Salvador que estaba ahí vendría a ser aquel que traería luz para la revelación de los gentiles, además de la gloria del pueblo de Israel. O sea que él estaba anunciando el evangelio que habría de ser predicado a los gentiles, la gracia de Dios que se extendería mucho más allá de la nación de Israel, y la gloria que recibiría Israel por haber sido el seno del nacimiento del Salvador, del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, este hombre fue un hombre que tuvo un privilegio que ningún otro hombre ha tenido. Pero también le tocó predecir las aflicciones de María. Fíjense como en el versículo 35 le dice, una espada traspasará tu misma alma. Desde el versículo 34, los bendijo Simeón y le dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para levantamiento, para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. En otras palabras, estaba diciendo pura y simplemente cuáles habrían de ser las consecuencias que traerían las reacciones de los hombres frente al hecho del nacimiento del Mesías. Unos en Jesucristo encontrarán una piedra de tropiezo, otros una roca de salvación. Así es. Así fue, ha sido y así va a ser siempre. Algunos pura y simplemente van a caerse por tierra. Otros serán desmenuzados por esta roca espiritual que es nuestro Señor Jesucristo. O sea, para unos será motivo de caída, pero para otros será motivo de levantamiento. Pero sin lugar a dudas que Jesús, como Señor, como Salvador, sería una señal que sería muy contradicha. Y todavía hoy día sucede así. Hay una gran cantidad de programas impíos, diabólicos por la televisión, en uno de los canales que más me gusta a mí, que es el National Geographic, que cada vez que tocan un tema bíblico, lo que hacen es blasfemar sobre la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Minimizarlo, reducirlo a una humanidad conspicua. Hay que quitarlo el programa inmediatamente. Qué triste.
Pero así es, una señal contradicha. Pero decía hace un ratito que también le anunciaba a María las aflicciones que vendrían, haciendo referencia a la muerte de cruz de nuestro Señor Jesucristo. María que vería a su propio hijo clavado en una cruz, lo que se convertiría en una piedra de toque a fin de evidenciar el interior de los corazones de los hombres. Porque a la larga es delante de la cruz que tenemos que tomar una postura. Es delante de la cruz. O Cristo murió por ti o no murió por ti. O murió por mí o no murió por mí. Si la muerte de Cristo no ha sido suficiente para cubrir mi pecado, para redimirme, entonces ciertamente no hay esperanza. Pero Simeón tenía una esperanza que se estaba cumpliendo, una esperanza que estaba viendo cumplida perfectamente. Muchas veces nosotros oímos a la persona decir cuando alguien fallece, descansó. O los panegíricos, aquellos tradicionales de pasa sus restos. Solamente tienen que tomar el periódico y ver lo que se escribe ahí. Leemos muy frecuentemente como ponen descanse en paz. No sabemos si descansó en paz o si comenzó su tormento. No lo sabemos. Si esta persona no ha sido redimida por nuestro Señor Jesucristo, si no ha visto en la cruz del Calvario al Salvador muriendo por sus pecados, si no ha clamado a Él pidiéndole de todo corazón perdón y salvación, y si Cristo no ha manifestado su gracia y su misericordia y le ha salvado, esa persona no está descansando. Esa es la realidad, que no está descansando. Y yo me pregunto, ¿podrías tú decirle a Dios, como le dijo Simeón, ahora pues despide a tu siervo en paz porque mis ojos han visto tu salvación? Tú podrías decirle al Señor, Señor, ya yo estoy listo para irme, para que me saques de aquí, porque mis ojos han visto tu salvación, porque mi deseo, mi esperanza ha sido cumplida. Porque de eso es que se trata. No se trata de otra cosa. Este hombre esperaba el cumplimiento de una promesa de Dios. Y le dice al Señor, Señor, ya, puedes llevarme. Porque ya mis ojos han visto tu salvación. ¿Has visto tú en Jesucristo a tu Salvador? ¿Es Él tu Salvador, ciertamente? ¿Estás listo para partir con tu Señor? El día que tú mueras, ¿se cumple tu esperanza? Porque mi esperanza, y espero que la tuya también, sea estar con el Señor por una eternidad. Yo tengo la esperanza de que voy a estar con el Señor por una eternidad. Que como dice la Escritura, voy a verle cara a cara y estaré con Él. ¿Y qué voy a hacer allá arriba? Yo no sé, me quedaré embelesado, no sabré qué hacer, o Él me dirá qué hacer, no lo sé, pero sé que voy a estar con Él por una eternidad y el tiempo va a pasar y me voy a dar cuenta de que es una eternidad. Esa es mi esperanza. ¿Cuál es tu esperanza? La Biblia dice que los hombres están en el mundo sin Dios y sin esperanza de ningún tipo. ¿Eres tú uno de esos o eres como Simeón? Está esperando el día en el cual te veas con tu Señor cara a cara. Simeón vio en vida la consumación de su esperanza a su Salvador. Yo no he visto al Señor Jesucristo. No creo que ninguno aquí pueda decir yo lo vi. Y si me dice que se le apareció, me voy a mortificar. Pero mi esperanza es que lo voy a ver. Que le voy a ver. Cara a cara espero verle más allá del cielo azul. Cara a cara, en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Sin lugar a duda, el día que yo muera, mi esperanza se va a cumplir. ¿Y la tuya? ¿Y la tuya? Esperanza cumplida. Finalmente, los jerosolimitanos van también a ver su esperanza cumplida. Fíjense cómo dice el versículo 36. Estaba allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años. Y no se apartaba, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que
los que esperaban la redención en Jerusalén. Los habitantes de Jerusalén, creyentes que estaban esperando la redención que vendría de Dios. No los que se creían que eran justos, que merecían ser salvos, sino los que por el contrario reconocían que no podían ser salvos por sus méritos, que la ley de Moisés, por más que se empeñaban en cumplirla, no podían hacerla, no podían cumplirla plenamente, que estaban en falta delante de Dios, que eran pecadores y que lo que necesitaban era pura y simplemente arrepentirse delante del Señor. ¿Y saben algo? Ellos estaban esperando un Redentor prometido, un Mesías, un Cristo, el cual nosotros conocemos. Dice el texto aquí, Ana significa gracia, por cierto, ¿verdad? Dice que era profetisa. Evidentemente una predicadora de adelante, que dice que a todo el mundo le predicaba sobre el niño, hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. No se sorprendan de eso. En la Biblia hay muchas profetisas. Yo tengo aquí algunas apuntadas, como la propia hermana de Moisés, María o Miriam, ¿verdad? Que dice la Escritura que fue profetisa. Débora fue otra profetisa. Hulda fue otra profetisa. Isaías tenía una esposa que era profetisa también, ¿verdad? Personas que, como profetisas que eran, hacían lo mismo que los profetas. ¿En qué sentido? De que tenían el don de poder interpretar y declarar la palabra de Dios. Esto no es un privilegio exclusivo de los hombres, en el término de anunciar, testificar, exaltar, proclamar las maravillas de Dios. Y ella estaba haciendo eso. Ella estaba ahí cuando Simeón tuvo su expresión, cuando profetizó sobre el niño, cuando él mismo bendijo a María y a José y exaltó el nombre del Señor con su cántico. Y viendo todo eso, como ella estaba ahí, como ella era una mujer dedicada al Señor, anciana, que desde muy joven se había consagrado al Señor, una mujer de ayuno, una mujer de oración, como dice el texto aquí, y había sido testigo de la presentación del Señor Jesucristo en el templo. Entonces ella comenzó de inmediato a promulgar la realidad de la redención que había llegado a todos aquellos que estaban esperando la redención en Jerusalén. En otras palabras, a todos aquellos que anhelaban la salvación que Jesucristo traería. Ana presentaba a los jerosolimitanos el cumplimiento de la esperanza que tenían ellos, de ser redimidos. Yo espero que tú tengas esa esperanza, que si todavía Jesucristo no ha pagado por tus pecados, si no te has apropiado de ello, pues que tú tengas tal anhelo de ello, que tú clames a Dios y que tengas esa esperanza, porque si es así, el Señor dice que todo aquel que invocare su nombre para salvación será salvo, y que al que Él llega, Él no le echa fuera, no le rechaza. Consecuentemente, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue una esperanza cumplida, no solamente para Simeón, no solamente para los gentiles en todos los rincones de la tierra, no solamente para el pueblo de Israel, sino de una manera personal y especial a los que en la ciudad de Jerusalén estaban en la expectativa de Él. Aquellos que anhelaban ser redimidos. Ojalá que tú seas una de esas personas que anhele ser redimidos, porque si es así, hoy, en esta mañana, aquí, tu esperanza puede cumplirse. Solamente clama al Señor y dile: Señor Jesucristo, yo sé que tú viniste a salvarme. Sálvame. Sé que has muerto para perdonarme. Perdóname. Sé que demandas mi vida y mi ser. Te lo consagro como lo hizo Ana, como lo hizo Simeón. Tómame para ti. Paga por mis culpas. Límpiame de mi pecado. Perdóname. Inclina tu rostro. Haz esa oración. Hoy, ahora, aquí. Entonces tú podrás tener la esperanza de verle cara a cara en el reino de los cielos. Oremos, hermanos, oremos. Padre, qué bueno, Señor, tener esta esperanza viva por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. Qué bueno, Señor, que lo que los santos esperaban, tú lo cumpliste, Señor. Gracias, Padre, porque tu esperanza se ha cumplido en nosotros.
Gracias, Padre, por los que amamos, que también tienen su esperanza puesta en ti, Señor, y que de ninguna manera van a ser defraudados. Gracias, Padre, por lo que bajo este techo en esta mañana, hoy, están siendo renacidos por tu gracia para una esperanza viva. Gracias, Señor, por salvarnos, por redimirnos, por pagar por nosotros, por rescatarnos. Gracias por tu misericordia y por tu gracia. Ayúdanos, Señor, como José y María, a procurar agradarte, Señor. Esperar que tú te sientas, Señor, complacido con nosotros. Ayúdanos a obedecer tu palabra, a seguirte día a día, noche a noche, a tener una comunión tan íntima contigo que nos parezcamos, Señor, a Simeón o a Ana, Padre. Ayúdanos a ser personas piadosas, Señor, apartadas para ti. Y ayúdanos, Señor, porque queremos consagrarnos no solamente nosotros, sino todo lo que tú nos has dado, Señor, nuestras familias, nuestros hijos, nuestros bienes, nuestras mentes, nuestros corazones, nuestro tiempo, Señor. Consagrártelo todo a ti, dedicártelo todo a ti, Señor. Gracias, Padre, por la esperanza bienaventurada que a través de Jesucristo tú nos das, Señor. Gracias por el regalo, el don de la vida eterna, Señor. En el nombre de Cristo te las damos. Amén.